revelado, el increíble amor entre un gringo y la mujer de un jornalero pobre que cambió todo. Luis, un jornalero de 38 años, ha pasado su vida trabajando la tierra en un pueblo de la costa de México, donde el vaivén del mar parece tener la misma cadencia que su existencia. Desde el amanecer hasta el atardecer, sus manos han estado marcadas por el esfuerzo, pero su mayor orgullo son Elena, su esposa, y sus 2 hijos, Mateo y Valeria. Sin embargo, en los últimos días, el aire del pueblo ha cambiado, el regreso del verano ha traído un nuevo visitante, Mako. Este joven gringo de 28 años, con su cabello despeinado y su sonrisa fácil, parece fascinado por todo, especialmente por la cultura que Luis ha intentado preservar en su hogar. La primera vez que Luis vio a Mako, en el mercado del pueblo, sintió una punzada de inquietud. Era ahí cuando sus miradas se cruzaron, y Luis, de inmediato, se percató de cómo Mako observaba a Elena, riendo ante una broma que ella le contaba mientras apilaban naranjas en el puesto. Una sensación extraña se apoderó de él, una mezcla de celos y desconfianza que nunca había experimentado. ¿Qué lugar tenía un gringo en su mundo? Sus manos callosas, símbolo de su trabajo arduo, temblaron al pensar en el peligro que representaba este extraño. Mientras Michael ofrecía su ayuda en las labores del campo, Luis lo miraba con recelo. No podía permitirse a alguien ajeno a su vida, y mucho menos a su esposa. Pero Michael, con su acento extranjero y su inusual amabilidad, iba ganando la confianza de Elena. La veía reír con él, compartir secretos de recetas tradicionales, y esos momentos se convertían en puñaladas dolorosas en el corazón de Luis. En su mente, la voz de su abuela resonaba, recordándole que la familia es lo más sagrado, pero también le advertía que las sombras podían acechar en los lugares más inesperados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche caía, y con ella también lo hacía la presión en el pecho de Luis. Una sombra se cernía sobre su hogar, la intimidad familiar se comenzaba a desmoronar. En un rincón de su mente, se preguntaba si estaba perdiendo a Elena. Mientras el murmullo del mar se precipitaba en su oído, pensaba en cómo podría confrontar a su esposa y a ese extranjero que parecía haber enturbiado su vida. La angustia crecía como las olas, subiendo y bajando, descontrolada, y él se sentía atrapado entre la tensión que había construido en su hogar y la revelación de un antiguo secreto familiar que había aflorado en sus pensamientos, uno que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su identidad, un secreto que, si se revelaba, podría exponer vulnerabilidades jamás antes imaginadas. Ahora, en esa noche estrellada, Luis se encontraba en la puerta de su hogar, su corazón palpitante y su mente en un torbellino. La lucha durante tantos años, la búsqueda de dignidad y la defensa de su familia, se sentía en la cuerda floja. A medida que miraba el horizonte donde el sol se escondía tras el mar, la pregunta lo asediaba: ¿podría esta nueva realidad con Michael amenazar lo que había construido? ¿O su amor por Elena sería suficiente para resistir la tempestad que se aproximaba? Todo lo que conocía pugnaba por cambiar, y con cada latido, se acercaba más a la decisión que podría terminar con todo. La mañana siguiente llegó con un silencio inusual, interrumpido solo por el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Luis se despertó sintiendo una pesadez aplastante en el corazón. Sus pensamientos giraban entre la inquietud que le causaba la presencia de Michael y una sensación de impotencia. Como jornalero, había combatido cada día para dar un mejor futuro a su familia, pero ahora se sentía frágil. Decidió que debía actuar antes de que las circunstancias lo dominaran.
La percepción de vulnerabilidad podía ser un tiburón hambriento esperando el momento de atacar. En el campo, donde las decisiones rápidas eran la clave para una buena cosecha, comprendió que lo mismo debía aplicar a su vida personal. Mientras trabajaba la tierra, Luis reflexionó sobre su situación. ¿Cómo había llegado a permitir que un extraño se interpusiera entre él y su familia? Alrededor de él, el aroma a tierra húmeda y vegetación le recordaron la importancia de sus raíces. Había construido su vida con esfuerzo, y no podía dejar que un gringo desestabilizara todo lo que amaba. Con cada surco que labraba, algo dentro de él empezaba a cambiar. Cuestionó su manera de ver a Mako. Tal vez no solo era una amenaza, sino un espejo que le mostraba sus propias inseguridades, su propio miedo al cambio. ¿Cómo se había permitido dudar de la fortaleza del amor que conocía? Elena había estado a su lado en los momentos más oscuros, y una parte de él sabía que ella valía más que un par de risas compartidas con un forastero. Al regresar a casa por la tarde, se sintió decidido. Encontraría un momento a solas con Elena y hablarían, no solo de Mako, sino de su relación. Estaba preparado para abrirse, compartir sus temores y escuchar lo que ella tenía que decir. Pero a medida que se aproximaba la hora, la ansiedad se instaló de nuevo. La imagen de su esposa riendo con el gringo lo seguía persiguiendo. Durante la cena, la conversación era tensa. Luis se esforzó por sonreír, pero todos sus esfuerzos parecían insuficientes. Cuando finalmente se quedaron solos, se sentó frente a Elena, su corazón latiendo aceleradamente. Las palabras escaseaban y solo tenía claro que debía ser honesto. Elena, empezó, sintiendo un nudo en la garganta. He estado sintiendo que algo no está bien entre nosotros. Michael ella lo interrumpió, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y preocupación. Luis, yo. Quiero que sepas que he sentido tu distancia, confesó. No quiero que esto nos separe. Las palabras de Elena fueron un alivio y al mismo tiempo un golpe. La vulnerabilidad que antes temía ahora era su mayor fuerza. Hablaron durante horas, desnudando no solo sus temores, sino también sus esperanzas. Luis se dio cuenta de que no solo necesitaba proteger lo que ya tenía, sino también fortalecerlo. Al final de la noche, Luis sintió que había comenzado a encontrar el camino hacia una nueva conexión. Sin embargo, el recuerdo de Mako persistía en su mente. Era un recordatorio de que debía estar alerta, de que la lucha por proteger su hogar apenas estaba comenzando. La vida estaba cambiando, pero Luis también se estaba transformando. Había dejado de lado el miedo que lo mantenía cautivo. Aunque sentía que el peligro no había desaparecido, se dio cuenta de que debía estar preparado para lo inevitable. Con un renovado propósito, decidió que enfrentaría a Mako directamente. Había llegado el momento de definir los límites de su mundo. Ahora sabía que la verdadera fuerza provenía no solo de aferrarse, sino de estar dispuesto a defender lo que amaba, incluso si eso significaba confrontar la incomodidad. Mientras la luna se alzaba sobre el mar, Luis sintió que el futuro se extendía ante él, incierto pero lleno de posibilidades. Sabía que la próxima confrontación sería decisiva, y la pregunta lo asedió: ¿cómo reaccionaría Mako cuando se encontrara con su decisión? El momento de la verdad estaba cerca. Luis se despertó esa mañana con una claridad que hacía tiempo no sentía. La tensión de la noche anterior lo había marcado, pero ahora la determinación brillaba en sus ojos. Sabía que debía buscar a Mako y enfrentar la situación de una vez por todas. Se sentó a la mesa, con su desayuno frío, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo inevitable. El trabajo en el campo le había enseñado el valor de la preparación. Debía tener un plan, una estrategia que no solo protegiera su hogar, sino que reafirmara su lugar en el corazón de su esposa. Decidió que no podía abordar a Mako desde una posición de desventaja. Eso no sería lo que un verdadero hombre haría. Mientras la tierra se meciera bajo el calor del sol, Luis dejó que la inspiración fluyera en su mente. Se recordaba a sí mismo como un guerrero del campo,
quien no teme a las tormentas, sino que las enfrenta con resiliencia. Así que en lugar de resentimiento, se llenó de comprensión. Michael no era solo un rival, sino también una oportunidad. Un desafío que lo empujaría a crecer más que nunca. En el trabajo, pudo escuchar los murmullos de sus compañeros sobre la llegada del forastero. Las risas y chismes infiltraban la atmósfera de la hacienda, pero él se mantenía aislado, sus pensamientos centrados en lo que debía hacer. Era un momento decisivo, y el peso de las decisiones caía sobre sus hombros como un abrigo pesado. Acabada la jornada, se dirigió al bar del pueblo con la intención de encontrar a Mako. Cada paso era más firme que el anterior, y a medida que se acercaba, su determinación se intensificaba. En su mente, visualizaba cómo sería la confrontación. Pensó en las palabras que usaría, intentando descubrir las vulnerabilidades de aquel hombre que había traído un soplo de incertidumbre a su vida. Al entrar, el ambiente era bullicioso. Risas, música y el tintineo de vasos llenaban el aire. Sus ojos buscaban a aquel estadounidense de manera incesante. Finalmente, lo encontró en una mesa, hablando con un grupo de hombres. La atmósfera se atenuó a su alrededor, y el corazón de Luis comenzó a latir con fuerza. Se acercó, la adrenalina corriendo por sus venas. Cuando Mako lo vio, su sonrisa deslumbrante se desvaneció momentáneamente, revelando una chispa que podría haberse interpretado como incomodidad. Luis sintió como las miradas del resto se volvían hacia él. Era el momento adecuado para hablar. «Podemos hablar», dijo, su tono firme y seguro. Michael arqueó una ceja, desafiándolo para que continuara. Sin embargo, Luis sabía que la confrontación no era solo por la presencia del gringo, era por la reafirmación de su lugar en la vida de Elena y la defensa de su propia identidad. A medida que se alejaban del ruido, Luis sintió una mezcla de miedo y empoderamiento. Sabía que sus palabras debían ser precisas, que cada declaración tenía que reflejar no solo su amor, sino también su dignidad. Con cada paso que daban hacia una esquina más apartada, su pecho se llenaba de valor. Cuando llegaron a un rincón, Luis se enfrentó a Mako, mirándolo a los ojos. «No estoy aquí para pelear, pero te pido que respetes mi hogar y la elección de mi esposa». La tensión era palpable entre ambos, y el silencio que siguió se hizo pesado como un muro. Mako, con una sutil sonrisa en los labios, pareció aceptar el reto. Luis se dio cuenta de que no solo estaba peleando por Elena, estaba luchando por definirse a sí mismo. Pero en lo profundo de su ser, una nueva inquietud surgió. ¿Y si la respuesta de Mako no era lo que esperaba? Esta confrontación podría ser el principio de algo más grande, una transformación que ni Luis ni Michael habían anticipado. El futuro que lo aguardaba era incierto y peligroso, y no podía evitar una pregunta perturbadora: ¿realmente estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su decisión? La tensión en el aire era palpable mientras Luis esperaba la respuesta de Michael. El gringo lo miró con ojos que desbordaban confianza, una mueca de desdén en sus labios. Era el momento de descubrir si estaba listo para lo que vendría. Pero en lugar de dejar que el miedo se instaurara en su mente, Luis se centró en su propósito. Sabía que esa confrontación tenía el potencial de transformar no solo su relación con Elena, sino también su concepción de sí mismo como hombre. «¿Por qué debería hacerte caso?», preguntó Mako, desafiando la realidad que Luis intentaba imponerle. A esa pregunta, Luis sintió que su garganta se cerraba. Era un dilema moral, hacer valer su voz ante un hombre que parecía estar decidido a ignorar su posición. Sin embargo, recordó las lecciones del campo. Sabía que no podía dejar que las incertidumbres del momento lo desbordaran. Así que respiró hondo, y en su mente, formuló los argumentos que lo llevarían hacia la victoria. «Porque lo que tienes conmigo no es solo un enfrentamiento físico. Se trata de lo que compartimos con Elena. Mis lazos con ella son más fuertes que cualquier aventura pasajera», respondió, elevando la voz con serenidad. Al pronunciar esas palabras, Luis sintió cómo se apoderaba de él un nuevo sentido de aprecio por su propia valía.
Era un cambio de perspectiva crucial, un momento donde su identidad comenzaba a tomar forma. El simple acto de afirmar su territorio le proporcionó una sensación de empoderamiento que nunca antes había experimentado. La inseguridad comenzó a desvanecerse y, aunque el futuro seguía siendo incierto, se dio cuenta de que tenía el poder de definirlo. Mako rió entre dientes, pero había un destello de incertidumbre en su mirada. Luis lo había incomodado, y eso era significativo. Por primera vez, no era solo una sombra frente a la influencia extranjera de aquel hombre, era un individuo anclado en sus convicciones. Su voz ya no temblaba. ¿Y si no te respeto? ¿Qué harás entonces? Retó Mako, pero la arrogancia progresivamente cedió terreno al reconocimiento. Luis no había dado un paso hacia atrás, en cambio, avanzó un poco más. Te lo repito, no tengo intención de pelear. Solo quiero que entiendas lo que está en juego aquí. Elena es mi vida. No estás compitiendo solo con un hombre, estás intentando vencer lo que he construido a lo largo de los años. El silencio descendió nuevamente, y Luis sintió el peso de cada palabra. Allí, en esa esquina oscura del bar, estaba forjando no solo su relación con Mako, sino también redefiniendo la imagen que tenía de sí mismo. Se dio cuenta de que no necesitaba ser solo un granjero. Era un protector, un amante, y más que eso, un individuo con carácter. Con cada segundo que pasaba, la convicción de Luis crecía. Su deseo de proteger lo que había construido en su vida tomaba forma en una determinación palpable. La revelación de su propio valor lo llenó de un nuevo propósito. Pero el desafío de Mako aún permanecía irrefutable. Su mente giraba como un engranaje en movimiento. Estaría preparado para las acciones que eso implicaba. Cuando finalmente se sintió listo para hablar, la profunda incomodidad del momento se interrumpió abruptamente por la llegada de Elena al bar. Sus ojos se encontraron con los de Luis y, por un instante, el mundo se detuvo. ¿La vería él dispuesto a luchar por ella o todavía se consideraría un perdedor frente a un extranjero? El portón del bar parecía abrir un nuevo capítulo en su historia, y Luis se dio cuenta de que este era el instante que podría cambiarlo todo, una oportunidad que podría definir no solo su amor, sino su propia identidad. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Todo lo que había preparado y lo que aún tenía que enfrentar se concentraba en la mirada de ella. ¿Reconocería su valentía o dudaría de su capacidad? La confrontación no había terminado, en realidad, acababa de empezar. La luz del bar parecía desvanecerse, absorbida por la intensidad de la situación mientras Elena se acercaba. Sus pasos eran firmes, pero la incertidumbre danzaba entre sus ojos. Luis, atrapado entre el desequilibrio de la confrontación y la necesidad de mostrar su valor ante ella, sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo mismo quisiera cargar ese momento de emoción. Luis, dijo Elena con voz suave, su mirada escaneando el ambiente hasta posarse en Mako, cuyo rostro enarcaba una mezcla de burla y curiosidad. Era evidente que no comprendía el verdadero peso de la situación. Luis ya no podía ser el hombre que se encogía ante las presiones externas, ahora debía ser el pilar que sostuviera no solo sus aspiraciones, sino también las de la mujer que amaba. Te estaba buscando, continuó Elena, ignorando a Mako y enfocándose en Luis. Esa conexión, ese simple acto de buscarlo, lo llenó de una energía renovada. Era seguridad, era confianza, y a medida que comenzaba a florecer en su interior, la necesidad de demostrar su valía se convirtió en una urgencia vital. No sabía cómo decírtelo, pero la voz de Elena titubeó, y Luis lo sintió como un eco de sus propios miedos. Aspiró hondo, decidido a transformar esa incertidumbre en determinación. ¿Era su momento de abrirse completamente? ¿Podría sostener la mirada de Elena y a la vez desafiar a Mako? Michael, vamos a dejarlo claro de una vez. Esto no es un juego, dijo, dándole la espalda momentáneamente al desafío de su antagonista para apoyarse en la autenticidad de sus sentimientos por Elena. Soy un jornalero, sí, pero eso no significa que me permita ser menos.
Puedes desestimar lo que represento, pero jamás podrás borrarlo de mi corazón. Las palabras fluyeron como un torrente, y con cada sílaba, Luis se sentía más poderoso, más seguro de su identidad. Se percató de que las inseguridades de su vida anterior estaban en el olvido. Era un momento crucial que podría marcar un antes y un después. Con cada mirada que intercambiaba con Elena, el amor que sentía se convertía en su mejor armadura. Luis Elena empezó a decir, pero él la interrumpió. No, déjame hablar. Este es el momento que hemos estado construyendo en silencio. Con su voz firme, miró a Michael a los ojos. Te admito que no puedo pelear con tus métodos, pero hay algo que has olvidado en tu arrogancia, no solo se trata de ti y de mí. Se trata de qué tipo de hombre soy para ella. Michael se escoró, como si el peso de la verdad lo estuviera atando. La arrogancia que había proyectado ahora comenzaba a desmoronarse, y Luis comprendió que había dado un paso importante. Se dio cuenta de que en ese mismo instante, estaba creciendo no solo como hombre, sino también como pareja. Elena, expectante, le dirigió otra mirada. Era una mezcla de admiración y temor, y aunque no podía darse cuenta de la magnitud de su participación, Luis comprendía que su visión debió ser compartida. Necesitaba explicarle que esa revelación no era solo una confrontación, era una oportunidad de construir algo que trasciende. Luis buscó a Mako de nuevo, notando cómo comenzaba a retroceder en su postura. Esto no es solo mi desafío. Te estoy pidiendo que reconozcas que mis sentimientos, mis vínculos con Elena, tienen un valor que no puedes menospreciar. Pero entonces, antes de que pudiera continuar, la atmósfera se tornó electrizante cuando la expresión de Michael cambió drásticamente. Él alzó la mano y la bajó con ferocidad, desnudando una rabia que Luis no había anticipado. La situación iba hacia un desenlace incierto, y por primera vez, la combinación de amor y desafío estaba a un paso de convertirse en un caos total. El bar se convirtió en un escenario donde el amor y la lucha colisionaban. Todo lo que había construido estaba en juego, y Luis sintió que la batalla no solo era por Elena, sino también por su redención personal. La pregunta resonaba, ¿estaría dispuesto a enfrentarse no solo a un rival, sino a sus propios miedos? La mirada de Elena penetraba como un faro en la oscuridad de la incertidumbre. Era su momento, el instante decisivo que podía trazar el futuro. La tensión lo envolvía mientras Luis aguardaba el siguiente paso, no solo del gringo, sino de su propio destino. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por amor? Luis respiró con dificultad, cada inhalación impregnada de la electricidad de la confrontación, pero también de una determinación que había comenzado a arraigarse en lo profundo de su ser. La mirada de Michael, que antes proyectaba desprecio, ahora era una mezcla de sorpresa y recelo. Sin embargo, en el refugio de su propia mente, Luis comenzó a cuestionarse su próxima jugada, evaluando lo que estaba en juego. En un instante, los ecos del pasado regresaron con fuerza. Recordó sus días agobiantes, levantándose antes del alba para trabajar en la recogida de frutas, enfrentándose al sudor y la fatiga. Siempre había sentido el peso de la desesperanza en sus hombros, un peso que ahora parecía ligero en comparación con las emociones crudas que experimentaba en ese momento. El amor por Elena le daba un nuevo propósito y, más importante aún, le estaba enseñando a valorarse. Luis, no hace falta, murmuró Elena, extendiendo una mano hacia él, como tratando de apaciguar un fuego en plena combustión. Pero él sabía que no había marcha atrás. Necesitaba dar un paso decisivo. No, Elena. Este es mi momento. Si no lo aprovecho ahora, nunca tendré la oportunidad de demostrarte lo que significas para mí, dijo Luis, sintiendo que las palabras salían de su interior con una fuerza liberadora. Era consciente de que la situación no era solo entre él y Mako, sino también entre él y la versión de sí mismo que había cargado durante años. Su voz resonaba en el aire como un mantra, un recordatorio de que su identidad no dependía de lo que pensaran los demás. Tenía que hacerse fuerte frente a Mako, que lo veía como un obstáculo,
pero que en realidad era un reflejo de sus propias inseguridades. El silencio se espesó mientras ambos hombres se midieron en un duelo de miradas. Louis sentía que el tiempo se detenía, cada pulsación de su corazón resonando en su pecho como un tambor, marcando el ritmo de una batalla por su ser. Tenía que salir triunfante, no solo por Helena, sino para desmontar la voz interior que tantas veces le había dicho que no era suficiente. Michael, dijo, atrayendo la atención del gringo una vez más. Siempre vivirás en una burbuja de arrogancia, pero hoy me verás tal como soy. Un hombre que ama de verdad. Puedes descalificar mi trabajo, mis sueños, pero jamás podrás quitarme lo que siento. Las palabras fueron como un golpe de autoridad. Louis se sintió más fuerte, como si una nueva identidad estuviese aflorando, una que no temoraba a la derrota, sino que abrazaba la vulnerabilidad como una forma de fortaleza. Cada palabra pronunciada era como un escalón hacia su propio desarrollo, una forma de liberarse de las cadenas que le habían impedido avanzar en la vida. ¿De verdad crees que puedes pretender que esto se acabará así?, replicó Mako, arqueando una ceja. Su tono, aunque desafiante, revelaba una fisura en su confianza. Louis comprendió que apenas empezaba a desmoronarse la fachada que había construido el gringo. Es simple, este enfrentamiento no es solo por amor. Es por mi dignidad, por la de Helena y la de todos los hombres y mujeres que han sido menospreciados, afirmó, su voz ahora envolviendo la habitación en un renovado fervor. El ambiente era una mezcla de tensión y expectación, y antes de que pudiera asimilar su crecimiento personal, sintió que un nuevo tipo de crisis se avecinaba. Michael dio un paso adelante, y Louis, sintiendo la adrenalina, comprendió que lo que se avecinaba podría cambiar el curso no solo de su vida, sino también del futuro que anhelaba construir junto a Helena. Con la mirada firme y la resolución grabada en su ser, Louis dio el primer paso hacia adelante. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse mientras su visión se centraba únicamente en Mako. Era la culminación de su lucha interna, el instante donde el miedo y la valentía tendrían que coexistir. Sería su verdadera prueba. Se atrevería a cruzar esa línea frente a su adversario y a la mujer que amaba, mientras los ojos de Helena se llenaban de expectativa. La pregunta que resonaba en la mente de Louis era clara y apremiante. ¿De verdad estaba preparado para todo lo que eso significaba? Louis sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo, cada nervio activado, clamando por acción mientras miraba a Michael acercarse, su figura imponente proyectando una amenaza latente. Nunca antes se había sentido así, en la cúspide de su propia lucha. No era solo enfrentarse a una persona, era desafiar sus propios miedos, la autocompasión que había sido su sombra durante años. A medida que Mako se acercaba, Louis reflexionó sobre su trayectoria. Sus días como jornalero, recibiendo migajas por su arduo trabajo, lo habían convertido en un hombre resiliente. Sin embargo, también había sido su prisión emocional, una autopista de arrepentimientos y dudas que le impedía avanzar. La presencia de Helena aliviaba sus demonios, pero también le mostraba lo que significaba aspirar a más. Es un error pensar que puedes ganar con palabras vacías, Louis, dijo Mako, sus ojos oscuros llenos de arrogancia. Pero, en ese momento de confrontación, Louis se sintió fuerte. No solo porque desafiaba a su adversario, sino porque se enfrentaba a la versión de sí mismo que había permitido que otros lo menospreciaran. Sacudió la cabeza. No, Mako. No son solo palabras. Es mi vida y mis sueños. He trabajado demasiado para dejar que alguien como tú me defina, replicó, cada sílaba cargada de pasión. Era en estas interacciones donde Louis comenzaba a descubrir una voz que había sido silenciada por demasiado tiempo. El instante se volvió un microcosmos de su vida. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse, y la transacción de poder entre él y Mako se hacía palpable. Louis no estaba solo, la fuerza del amor por Helena se alzaba detrás de él, como un cuando deseado.
Enfrentarse a ella había sido el primer paso hacia el descubrimiento de su propio valor. Te crees especial, ¿verdad? Solo eres un simple jornalero, dijo Mako, con la intención de deslegitimarlo. Pero esas palabras resbalaban sobre Luis como agua en un pato. En ese instante, lo que Mako creía que era una debilidad, se transformó en la chispa que avivó el fuego en su interior. Soy un hombre que ama y que trabaja por un futuro mejor. Y eso es lo que me hace especial, respondió Luis con firmeza, alzándose en su lugar como un pilar al que nada podría derribar. Su voz resonó en el aire, una afirmación de su existencia, de sus derechos. En su interior, un torrente de emociones se liberó, la ira contenida, la lucha contra el desprecio, un camino que lo condujo a un momento decisivo. Mako se detuvo, y en ese instante de vacilación, Luis vio una oportunidad. Era el comienzo de su transformación, no solo en su lucha contra su rival, sino en su relación con Helena. Tenía que ser un hombre que se levantaba, no solo por sí mismo, sino por lo que significaba para ella, por el futuro que deseaban construir. El desafío no solo era físico. La lucha se extendía a cada rincón de su mente, donde la autocrítica y la lucha por la aceptación se entrelazaban. Luis comprendió que lo que ocurría aquí no era solo un enfrentamiento, era un germen de cambio, un paso hacia adelante que cambiaría para siempre su percepción de sí mismo. Lo que importa no es solo lo que eres, sino lo que eliges ser, pensó mientras el silencio tenso se instalaba, cada mirada fija en él. Tenía que demostrar que había un valor en la humilde fortaleza de un hombre que había luchado durante toda su vida. Luis se preparó para dar un paso decisivo. En su interior, una chispa de nueva esperanza creció. Sabía que, pase lo que pase, no volvería a permitir que nadie le dictara su valor. Aquel enfrentamiento sería más que una confrontación entre ellos, sería la creación de un nuevo Luis, uno que se alzaría firme y orgulloso. El momento de la verdad se aproximaba, y esta vez, no estaba solo. ¿Sería capaz de vencer no solo a Mako, sino también a sus propios demonios? En el abismo de su incertidumbre, la única certeza era que debía avanzar, y con cada paso que daba, cada pregunta que respondía, se acercaba más a la resolución que tanto anhelaba. Pero en su mente crecía otra inquietud: ¿qué pasaría si Mako decidía jugar su última carta, una que podría destruirlo todo? Luis respiró hondo, sintiendo como el aire enteramente fresco entraba en sus pulmones, limpiando sus pensamientos desenfrenados. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente: soy un hombre que ama y que trabaja por un futuro mejor. Esa frase, dicho en medio de la tensión, había logrado encender una llama en su interior, un fervor que ningún insulto pudiera apagar. Mako lo miraba con desdén, seguro de sí mismo, pero Luis empezó a comprender que la verdadera batalla era con la imagen que él mismo había cultivado por tanto tiempo. Había llevado un peso inmenso, la carga de un periodista sin credibilidad, de un hombre que siempre sentía que tenía que proveer más y que nunca era suficiente. Pero ahora, esa visión comenzaba a tambalearse. Se sintió ligero ante la posibilidad de un cambio. Sin embargo, esa ligereza traía consigo un subidón de ansiedad. La figura de Mako se convirtió en un símbolo de todo lo que había temido. Lo que antes lo hacía dudar, ahora lo empujaba a avanzar hacia su verdad, a mostrar su verdadero yo, sin miedo. En ese momento, Luis tomó la decisión de no permitir que el miedo le dictara cómo responder. La lucha implicaba más que un simple enfrentamiento, era una declaración de su deseo de trascender. Su visión de futuro se entrelazaba con la de Helena. Ella simbolizaba un mundo en el que él no solo podría prosperar, sino que podría ser valioso. Hoy no voy a dar ni un paso atrás, se prometió. Observó cómo algunos entre la multitud comenzaban a murmurar, intrigados por el cambio palpable en la atmósfera. Luis se sentía en el centro de esa atención, y la idea de ser un referente en una lucha por el valor personal lo motivó aún más. Al darse cuenta de que la batalla no era por la aprobación de otros, sino por su propia autenticidad,
Luis recordó un viejo dicho de su abuela: el que siente que no vale nada, vive con miedo. Este recordatorio resonó en su corazón y le dio la fuerza necesaria para enfrentar no solo a Mako, sino a sus propias inseguridades. Decidió hacer un movimiento audaz. Con firmeza, dio un paso hacia adelante, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Su voz, más segura que nunca, retumbó: no eres más que un eco de mis antiguos temores. La frase, casi un grito de liberación, parecía atravesar la multitud. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar, y los rostros que antes miraban con desdén ahora reflejaban aprobación, pero el desafío no terminaría ahí. Si bien Michael parecía desarmado momentáneamente, Luis sabía que el verdadero enemigo seguía en su interior, la dubitación que lo había perseguido a lo largo de su vida. Esa presión por demostrar que era suficiente no se iría de repente. Enfrentarse a su rival era solo parte del camino. Luis se dio cuenta de que necesitaba trazar un plan, no solo para este enfrentamiento, sino para los próximos pasos en su vida. Necesitaba nutrir su autoestima de formas nuevas y sostenibles. Se le ocurrió que debía hablar con Elena, compartir con ella sus inquietudes y dejar que fuera parte de su proceso de crecimiento. Al abrirse a ella, podía fortalecer su vínculo y construir el futuro que habían soñado juntos. La adrenalina recorría su cuerpo, pero ahora no era solo impulso. Era determinación. Luis debía utilizar esta nueva perspectiva no solo como un escudo, sino como una espada con la que forjar su destino. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud seguía latente. Mako, sintiéndose acorralado, haría algo inesperado que los haría caer a ambos. Era un momento crítico, y Luis sabía que no solo se jugaba el presente, sino que todo un futuro estaba en juego. Con cada paso que se acercaba a su destino, el latido de su corazón se intensificaba, revelando un nuevo tipo de valentía. Era el momento de tomar el control, pero la pregunta seguía presente: ¿podría realmente enfrentarse al nivel de incertidumbre que Michael estaba dispuesto a jugar? En esa tensión, la respuesta parecía cada vez más secreta y peligrosa. Luis tomó un instante para evaluar su entorno. La multitud que antes lo abrumaba ahora parecía un mar de rostros expectantes. Había comprendido que la batalla siempre había estado en él mismo. Miró hacia Michael, quien se había encogido un poco, sorprendido. Esa reacción le dio a Luis un atisbo de valor renovado, una luz en la oscuridad de su inseguridad. Sin embargo, Luis no podía perderse en el momento. La conciencia de que detrás de cada inseguridad había un deseo profundo de ser reconocido y amado lo llevó a pensar en Elena. Su mente no podía dejar de dar vueltas hacia cómo esa relación podría ser la clave de su transformación personal. Sentía que debía abrir su corazón y hablar con ella acerca de sus luchas, no solo como un acto de vulnerabilidad, sino como un paso hacia un crecimiento auténtico. Con atención minuciosa, comenzó a planear su conversación con Elena. Quería que entendiera no solo el peso del pasado, sino también sus esperanzas y la visión del futuro. Luis sabía que necesitaría presentarse como un hombre nuevo, comprometido con el cambio y dispuesto a trabajar en sus temores. Mientras tanto, se preparó para enfrentar la reacción de Michael en el siguiente encuentro. La posibilidad de una trampa emocional lo retó a pensar sobre sus habilidades. Nunca había sido un luchador por naturaleza, su fuerza provenía de su capacidad para ver más allá del conflicto físico. Ahora debía convertirse en un guerrero en su propia vida, enfrentar sus demonios y no permitir que lo que Mako representaba lo dominara. La idea de construir su propia narrativa lo llevó a explorar nuevas opciones profesionales. Su mente comenzó a idear proyectos que le permitirían demostrar su valía como periodista, artículos que no solo reflejaran la realidad, sino que también compartieran su propio viaje de transformación. Era hora de dejar de ser solo un puño cerrado de inseguridades y convertirse en un agente de cambio. Mientras avanzaba en este proceso, la ansiedad lo acechaba, preguntándose si su explicación a Elena sería suficiente. La voz de duda susurraba que quizás ella no entendiera su complejidad emocional.
Pero también sintió un impulso ardiente de autenticidad, un deseo de mostrar su vulnerabilidad, confiando en que ella no se apartaría de él por ello. Luis decidió que nunca más volvería a ser prisionero de sus temores. Cada momento que pasaba se le antojaba como una oportunidad para crecer, enfrentar y adaptarse. Sabía que el camino no sería sencillo, las sombras seguirían ahí, listas para surgir en cualquier oportunidad. La vida le había enseñado que la lucha por la autenticidad es un proceso continuo. Cuando finalmente se encontró con Elena, el peso de su corazón le latía con fuerza. Tomó aire profundo, consciente de que cada palabra que saliera de sus labios sería un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La idea de compartir sus inquietudes no solo lo liberaría, podría iluminar un nuevo sendero para ambos, pero justo cuando se preparaba para abrirse a ella, una notificación en su teléfono capturó su atención. Era un mensaje de Michael: hablaremos pronto. Hay cosas que debes saber. La inquietud emergió de nuevo en su pecho. La lucha parecía lejana, pero sentía que la tormenta estaba amontonándose nuevamente, dispuesta a sacudir su incipiente paz. El futuro pendía de un hilo que él mismo estaba comenzando a tejer con nuevos hilos de esperanza, pero las palabras de Michael lo hicieron dudar. ¿Podría mantener su camino incluso cuando las viejas sombras intentaran arrastrarlo de nuevo? La determinación lo impulsó hacia adelante, pero el eco de la confrontación que se avecinaba lo mantenía en un estado de alerta. El verdadero desafío apenas comenzaba. Luis se percató de que había llegado el momento culminante que tanto había temido y esperado. La confrontación con Michael ya no era solo una cuestión de proteger a su familia, se había transformado en una lucha por su propia identidad y propósito. Este desafío no era solo un enfrentamiento entre él y el gringo, sino un espejo de los miedos que había llevado consigo toda su vida. Tomando aire hondo, Luis decidió salir de su zona de confort. Se acercó a la mesa donde se encontraba Michael, quien lo miraba con una mezcla de burla y desdén. Luis sintió como su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, era por la determinación que había estado construyendo en su interior. Michael, esto tiene que parar aquí y ahora, dijo, su voz firme resonando en el aire. La reacción de Michael fue de sorpresa, y eso le otorgó a Luis una chispa de confianza. Continuó: he dejado que tus risas y tu presencia me definan durante demasiado tiempo. Ahora voy a hablar con claridad. Mi amor por Elena y mi trabajo en este campo son mi legado. No te voy a permitir que lo pongas en duda. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo en la edificación de su nueva realidad. Mientras la multitud se agrupaba en torno a ellos, Luis sintió que estaba por fin alzando la voz por lo que valía, y por lo que siempre había tenido, su dignidad. Michael, ahora visiblemente incómodo, intentó contrarrestar: no tienes nada que ofrecerle que yo no pueda darle. Tu trabajo no importa cuando hay algo más atractivo. Pero Luis estaba listo para ese ataque. Más atractivo, replicó, su voz ahora llena de autoridad. La belleza externa es efímera, pero yo ofrezco amor y estabilidad, cosas que no se compran con sonrisas. Lo que yo y Elena tenemos es auténtico. Puedes intentar ocupar mi espacio, pero nunca podrás alcanzar lo que hemos edificado a lo largo de los años. En ese instante, Luis se sintió aliviado, como si hubiera dejado caer un peso monumental. Las miradas de sus amigos, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad lo validaban en su lucha. Posiblemente por primera vez en mucho tiempo, su voz resonaba con la confianza que siempre había deseado. La tensión en el ambiente se palpaba. Michael lo miraba, y por un breve instante, se cruzaron sus miradas, una chispa de desafío en el aire. El silencio que siguió fue electrizante, y Luis supo que había marcado un punto decisivo en esta batalla, pero la verdadera victoria quería ser suya. Luis se dio cuenta de que este momento era solo el comienzo de su transformación personal. La intensidad de su emoción ahora convertía cada temor en fuerza. El eco de su propio valor en medio de una lucha tan intensa se convirtió en su guía. Por primera vez en su vida, no solo defendía a Elena,
se estaba defendiendo a sí mismo. A medida que su valentía desafió la arrogancia de Michael, la figura del gringo comenzó a desdibujarse en su mente. En su lugar, surgieron visiones de su futuro y la vida que quería construir junto a Elena, lejos de la inseguridad y el conflicto. La luz de la autoconfianza se encendió dentro de él, marcando una nueva era en su vida, una en la que se vería como un hombre valioso y merecedor. Luis, sintiendo la determinación en su pecho, se dio cuenta de que no solo había superado su desafío, sino que había dado un paso trascendental hacia un nuevo estado de ser. Al final, no se trataba de ganar o perder ante Mako. Se trataba de haberle dado significado a su lucha y abrir las puertas a un futuro libre de inseguridades. Al regresar a casa esa noche, con el aire fresco del mar envolviendo su piel, Luis supo que su vida había cambiado para siempre. Mientras caminaba hacia Elena, su mente rebosaba de ideas y oportunidades. Era hora de construir su espacio, no solo como jornalero, sino como un escritor que compartiría su historia a través del periodismo, utilizando su voz para alzar la dignidad de quienes, como él, habían sido menospreciados. Así, en cada palabra que plasmara, se vería capaz de construir no solo su narrativa, sino también el legado que deseaba dejar a sus hijos. El día había comenzado con incertidumbre, pero estaba culminando en empoderamiento. Luis encontró la paz en saber que, aunque la vida traía desafíos, él finalmente estaba listo para enfrentarlos, con Elena a su lado. Esa es la historia que deseaba contar, la historia de un hombre que conquistó sus miedos y, al fin, se convirtió en el hombre que siempre supo que podría ser. Ahora, para todos ustedes que han estado siguiendo esta emocionante travesía, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. No olviden dejar un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones sobre este sorprendente desenlace y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar su compromiso con las historias de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir y unirse a nuestra comunidad de verdaderos fans.